La hora de la verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 7 de diciembre de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. ¿Qué quedó de la primera legislatura? Tenemos que recordar, porque pues la historia es eso, que la primera legislatura del presidente Uribe, en esa primera legislatura se aprobó la plataforma legislativa más impresionante que ha habido en la historia de Colombia. En esta legislatura, ¿qué quedó? Parece que se salva la ley de financiamiento. Hablaremos con Fernando Nicolás Araujo para que no la cuente. ¿Qué pasó con la ley de financiamiento? ¿Qué fue de la marcha estudiantil? El daño lo hacen. A la gente le da miedo salir a la calle. Hay menor actividad económica, de manera que los estudiantes tendrán una parte importante en la baja del Producto Interno Bruto de la nación. Cada vez menos gente, cada vez más pereza de la gente por soportar a estos muchachos que ni ellos mismos saben qué es lo que están pidiendo. Hacia una reforma a la justicia que lo sea de veras. Entre las cosas que se cayeron en esta primera legislatura está la reforma integral a la Administración de Justicia, que así la llamó el presidente Duque y era una de sus grandes caballos de batalla. El bucéfalo de Duque, pues no funcionó. Y es que lo que tenían ya de proyecto era mucho mejor para caído que para que sobreviviera. Hablaremos del tema, hacia una reforma a la justicia que lo sea de veras. El drama de Theresa May con su Brexit a cuestas. Ahora le pide socorro a Ginebra, en Europa, a ver si logra enderezar las cargas de un país que salió con el Brexit, se aburrió con el Brexit y ahora no sabe qué hacer. Si el Brexit, como ya lo decidió el pueblo en las urnas, o el no Brexit, como lo quiere el pueblo por fuera de las urnas. Están diciendo, ojo, con el ibuprofeno líquido para bebés, puede causar problemas renales irreversibles. Anunciamos, eso lo están diciendo en los Estados Unidos, no es historia nuestra. El ibuprofeno líquido puede causar problemas renales irreversibles en los bebés que lo usan. La comedia de las equivocaciones, así vamos a llamar la terna de 3 que quedó en 2. Y porque Margarita Cabello dijo que no iba. Nosotros nos preguntamos desde el principio, no si ella era candidata de excepción para ese cargo, que lo es, por sus grandes condiciones intelectuales y de jurista, sino si estaba interesada y podía hacerlo. Pues finalmente sus compañeros de corte le dijeron que no debía presentarse, renunció y entonces ahora la terna es de 2. Vamos a ver cómo la recompone el presidente Duque. Los 20 años de Chávez. Es hora de que hagamos un balance de lo que fueron estos 20 años del socialismo del siglo XXI. Lo que era Venezuela hace exactamente 20 años, uno de los grandes países productores del mundo en petróleo, con una firma petrolera que era PDVSA, modelo en América por su eficiencia, por su capacidad, y que tenía a su cargo una producción que superaba de lejos los 3.200.000 barriles de petróleo por día. En este momento está cercano al 1.100.000 barriles, que parece que ya no los produce. Y la tendencia es que muy a mediados del año está en 600.000 barriles de petróleo. Pero ahí siguen China y Rusia comprándole a Venezuela un petróleo que no tiene,
Lo que le están comprando evidentemente son las reservas que están probadas y que están en la parte oriental de Venezuela. Es un petróleo pesado, es un petróleo duro, pero en cantidades gigantescas que al parecer superan las reservas de Arabia Saudita. De manera que eso queda del petróleo venezolano 20 años después. Veíamos unos informes que nos pasaron y unos videos de lo que fue la siderúrgica de Sidor, una de las compañías que era también modelo en América, la más grande siderúrgica del continente, convertida en lo que lo dejan estos países socialistas, en chatarra. ¿Qué pasó con la producción de energía eléctrica? ¿Qué pasa con la producción de agua en Venezuela? Pues que es otro desastre absoluto. Ni hay energía, ni hay agua. La situación de Venezuela es caótica, está llegando al 1.000.000% de inflación en el año, con una caída neta muy seria en la producción total. El PIB cae, es de los pocos países del mundo donde el PIB cae, pero lo que sí sube es el nivel de inseguridad. Venezuela tenía unos 24 asesinatos por cada 100.000 habitantes, pasó a tener cerca de 90. Y eso que falta, hay subinformación en la inseguridad de Venezuela. Los 20 años de Hugo Chávez. La Corte Suprema de Justicia abre investigación preliminar contra Petro por el famoso los muchos fajos de billetes que Petro manejaba en un video y que metía dentro de una tula. Ese es un comportamiento absolutamente inicuo de un representante y de un senador. Y la Corte Suprema de Justicia abre investigación. Desde luego, pues que una investigación abierta por el doctor Barceló, ya uno puede imaginar para dónde va. La JEP, la Justicia Especial para la Paz, pregunta por el paisa. No, qué tan perspicaces estos niños. Se les perdió el paisa. No me digan. ¿Y dónde está Márquez? ¿Por qué no nos cuenta? No, es que él sí se presentó. Se presentó por medio de un documento suscrito por su abogado. ¿Dónde está suscrito el papel de Márquez? Y de los otros bandidos de las FARC que hicieron presencia también a través de cartas. La JEP, ese es mucho circo el que nos montaron. Y nos lo montó, entre otras, Sergio Jaramillo, uno de los más detestables funcionarios del gobierno de Santos, que sigue de embajador de Colombia en Ginebra. Aquí no ha pasado nada, señores. Aquí no ha pasado nada. Juan Manuel Santos sigue gobernando este país. Las cuentas de Emilio Sardi. Hay un artículo de Emilio Sardi que le recomendamos a ustedes. El IVA pasó de valerle 30 billones de pesos a los colombianos en el 2016 a más de 40 millones este año. Es decir, un aumento del 33%. Y el impuesto de renta de 43 billones en el 2015 a cerca de 80 billones en el 2018. ¿Eso quién lo paga? El contribuyente colombiano. Y es a ese contribuyente colombiano al que le pegan un manotazo adicional en esta ley de financiamiento. ¿Será capaz? Para cuadrar las cuentas, dice el mismo doctor Sardi, tenemos las cuentas del Sisbén que no cuadran por ninguna parte, porque mientras más colombianos salen de la pobreza, más colombianos están en el Sisbén. Entonces, o lo uno o lo otro. Si aumenta el Sisbén es porque aumenta la pobreza. Y si disminuye la pobreza, tiene que disminuir el Sisbén. Y ahí podrían aparecer por lo menos 2 o 3 billones de pesos. Las sentencias ejecutoriadas contra la nación le están generando a la nación 2.400.000.000.000 de pesos al año de intereses. Volvemos a preguntar quién se está ganando esos interesitos tan sabrosos por un papel que tiene cero de riesgo
y que pagamos todos los colombianos a unas tasas sencillamente formidables. Ahí hay 2,5 billones de pesos disponibles. Y los bienes del narcotráfico procedentes del narcotráfico y de muchos otros delitos de los que se han incautado las autoridades. Doctor Sardi, es que una cosa es que hagan la tarea espectacular y necesaria de la policía tomando por asalto ciertos lugares y dicen extinción de dominio, y otra cosa muy distinta es que salga la sentencia ejecutoriada que le da esos bienes a la nación. Aquí como confunden una cosa con la otra, y la encargada del tema es la ministra de Justicia, que está tan ocupada, pero tan ocupada con la reforma a la Administración de Justicia, que no ha tenido tiempo para mirar ese pequeño detalle. No se podrá vender la ETB. El juez primero y ahora en segunda instancia el Tribunal de Cundinamarca ha dicho que la ETB no se podía incluir en el plan de desarrollo, que tenía otras ritualidades que cumplir y que por consiguiente la decisión que tomó el gobierno de Peñalosa y el Consejo son decisiones equivocadas y la ETB no se podrá vender. Peñalosa se quedó con los crespos hechos. La ministra de Trabajo y el salario mínimo, yo los invito a que miren esas declaraciones de la ministra, declaraciones pues muy de mujer a quien le tocan el corazón y dice con el corazón en la mano que debe aumentarse el valor del salario mínimo, pero que es posible que la posición de ella no sea compartida por el gobierno. El gobierno es el presidente y los demás ministros que viven pegados de las cuentas. Pues es que hay que hacer cuentas, ministra, es que hay que hacer cuentas. El aumento en el salario mínimo tiene un costo que se expresa en el valor inflacionario y eso disminuye el poder de adquisición del salario mínimo. Entonces uno no puede subir el salario mínimo a la Chávez o a la Maduro, que lo aumentaban en 50% o en el 100% sin crear una crisis inflacionaria que lo que hace en últimas es arruinar el país. Las declaraciones de la ministra del Trabajo, hay que pensar más en la responsabilidad social y menos en las cifras. Muy bien. La acción de Ecopetrol se vino al piso. Hubo una baja muy seria por el precio internacional del petróleo, que se ha recuperado en los últimos días como resultado de las conversaciones de Putin con Arabia Saudita en Buenos Aires, en el G20, pero de todas maneras es un precio que no tiene nada que ver con los 80 y 90 dólares que se calculaban cuando la gente hacía inversiones en Ecopetrol. Pero también está en cuestión el bombeo del petróleo. El petróleo se bombea cada vez menos porque cada vez más hay peligros de voladuras de los oleoductos y de ataques a los centros de explotación petrolera por parte de los bandidos que están protegidos por la JEP. Fue despedido alto asesor de Salman por crisis de Khashoggi. Ya se sabía que era experto en cuestiones de terrorismo y de ultrajes a las víctimas, pero había que despedirlo y lo despidieron porque a Salman hay que sacarlo en limpio. Luego la muerte de Khashoggi se debió a la iniciativa propia de unos salvajes que se fueron para Turquía a cometer este delito sin que Salman lo supiera. Válganos Dios. El arresto en Canadá de la ejecutiva de Huawei. Este es un problema muy serio que tiene a las bolsas del mundo en ascuas, porque esto lo que hace es reverdecer la contienda comercial entre los Estados Unidos y la China. La detención de la señora de Huawei, acusada de delitos muy graves por los Estados Unidos, vamos a ver esto cómo evoluciona, fue puesto a presa en el Canadá y será remitida a los Estados Unidos. Siguen los chalecos amarillos en París. El gobierno ha tenido que hablar
de la puesta en la escena de 89.000 hombres de las fuerzas militares para tratar de controlar a los chalecos amarillos, que al parecer es el resto de la población. Aquí estamos recordando lo que fueron los incidentes de las barricadas de 1870, que constan en Los Miserables de Víctor Hugo, y de la actuación del pueblo de París en la Revolución Francesa de 1789. Esos franceses tienen ese pequeño par de antecedentes que hay que mirar. Maduro y Rusia, más petróleo por comida. Maduro está desesperado porque le manden comida de alguna parte y está entregando lo que tenga que entregar, y entrega no un petróleo que no está produciendo, que cada vez la producción de petróleo es más baja en Venezuela, sino por unas reservas petroleras, las del Oriente, que pueden ser las más grandes del mundo. ¿Los Estados Unidos va a permanecer impasible ante este peligro? No sabemos eso cómo evolucione. Parece que hay responsable del incendio de campo en California, el mismo que costó 85 muertos, 14.000 unidades de vivienda que fueron destruidas por las llamas y que fue el incendio más colosal. La acusación es contra la compañía Gas Electric de los Estados Unidos, que dicen que tuvo una falla técnica en un cable y produjo un cortocircuito que fue el origen de toda la conflagración. Vamos a ver esto dónde pasa. Allá en los Estados Unidos queremos decirle, allá hay jueces. Allá hay jueces. Protestas por la reelección de Evo, contra toda la voluntad del pueblo boliviano, que inclusive salió a las urnas en un referendo que se le hizo, o plebiscito, cualquier cosa es lo mismo, y la respuesta fue tajante: no queremos más Evo Morales por presidente. Pero Evo Morales dijo que lo acompañaba el pueblo, y el pueblo terminó siendo el Consejo Nacional Electoral que lo habilitó para un nuevo periodo, con lo que completaría 20 años en el poder. 20 años. Hay conversaciones de paz en Yemen o sobre Yemen, que empieza con el canje de 5.000 prisioneros entre las partes aludidas. Vamos a ver si esto produzca resultados finales y se veamos la paz en Yemen, que ha sido tan esquiva. Y en Hoy en la Historia recordaremos que en el año de 1854 el Papa Pío IX decretó ex cátedra la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Explicaremos bien de qué se trata, porque la gente tiene sobre el particular razones y puntos de vista muy equivocados. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Recuerden ustedes seguir nuestra señal en directo a través de los distintos diales. En Bogotá 970 AM, en Medellín 710 AM y en Cali 1200 AM. También nos puede escuchar en Colombia o cualquier parte del mundo a través de sus dispositivos móviles en las plataformas Wound Radio y Tuning Radio. Ahí pueden escribir La Hora de la Verdad y tienen audio de alta calidad. Y seguir nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @Hora de la Verdad. Y en Facebook, La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. En Facebook también tienen una señal de streaming en directo para que nos puedan escuchar a través de la red social. Y recuerden también, pueden acudir a nuestro canal en YouTube en horas de la tarde, donde está todo el contenido de las 4 horas de emisión. También pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección: www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 20 minutos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Bueno, en fin, ya claro, pues es que uno no puede hablar de corrido, que es mejor para la salud de la gente que no tome gaseosa, que no tenga ese energético. Bueno, la gente necesita un energético cuando está en una jornada laboral muy intensa.
¿no? Entonces busque un energético que no sea tan costoso o que sea menos costoso que una gaseosa. Pero en fin, con la casa de Fernando saludemos la mañana a William Calderón. Bueno, doctor Londoño. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a los vehículos. Hoy es viernes 7 de diciembre del año 18. Bienvenidos pues al espectáculo de las noticias con el primer editorialista de América, el doctor Fernando Londoño Hoyos. El Tribunal de Cundinamarca confirmó la decisión que impide la venta de las acciones de la ETB al zanjar la decisión que deja en firme al zanjar la discusión que deja en firme la decisión del Juzgado Cuarto Administrativo de Bogotá. No se podrán vender las acciones de la ETB, como en su momento lo autorizó el Consejo de Bogotá, al aprobar un artículo en el proyecto del Plan de Desarrollo y a solo unos meses de llegar a la alcaldía Enrique Peñalosa. En el fallo el tribunal señala los problemas que argumentan la decisión de negar la venta de las acciones, pero era necesario que la propuesta estuviera desde la misma presentación del plan de desarrollo al Consejo, y no después, tal como ocurrió. Según el alcalde, el objetivo de la enajenación de las acciones era construir 30 colegios, 4 hospitales, más vías, será que también la séptima, un centro de comando y control y cientos de cámaras para mejorar la seguridad y una inversión importante en la atención a los niños de 0 a 5 añitos. Doctor Londoño, a Peñalosa solo le queda la séptima por destruir. William, pues muy grave para el doctor Peñalosa esta decisión del tribunal, pero es que no podían incluir esto en el plan de desarrollo a la brava, como trataron de hacerlo, porque aquí se legisla a la brava, el Consejo no legisla, pero dicta órdenes como esta, que autorizaba la venta de la ETB, y entonces ya tiene Peñalosa la disculpa para no construir los hospitales, no construir las vías, no construir los parques, no construir las facilidades para atender a los niños de 0 a 5 años, y cuando le pregunten dicen, pero si no me dejaron vender la ETB, entonces ¿yo qué hago? Pues no tengo alternativa. La pregunta que uno se hace es, bueno, entonces Peñalosa cogía la plata y la metía en estas funciones tan pías, tantos hospitales, tantas escuelas, tantos etcétera, etcétera. ¿Y qué hace el próximo alcalde? Porque matar la ETB es matar la gallina de los huevos de oro, si es que esa gallina está produciendo al distrito. ¿Por qué Peñalosa no se cuida de la productividad que tenga esa inversión? Que si es una productividad adecuada, ahí pueden estar las rentas para construir todas esas cosas que quería construir. Claro. Bueno, entonces vamos a ver pues qué ocurre y de cuántas disculpas le sirven a Peñalosa estas decisiones del tribunal y de los jueces administrativos. El alcalde de Bogotá no podrá poner en venta las acciones de la ETB. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. 59 colombianos siguen secuestrados y siendo torturados en Venezuela. El 11 de septiembre de 2016, en el marco de un operativo que la tiranía chavista llamó Operación Liberación del Pueblo, 59 colombianos fueron capturados en diferentes lugares de Caracas. El 22 de noviembre de 2017, 1 año y 3 meses después de su secuestro, una sentencia ordenó la liberación de los colombianos. En el documento se leía: se encuentran en calidad de resguardo de la Policía Nacional Venezolana, no están aprehendidos de manera flagrante y no pesa orden de aprehensión ninguna. Sin embargo, en este momento estos hombres siguen secuestrados y hace unos días, el pasado 21 de noviembre, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela revocó sin justificación alguna la orden de libertad y les fueron imputados delitos de terrorismo, asociación para delinquir y falsificación de documentos. Todo esto, por supuesto, sin material probatorio alguno.
La tiranía de Maduro dijo primero que fueron capturados por pertenecer a un grupo paramilitar, luego ante la acusación y el reclamo de diferentes entidades internacionales, la versión cambió y aseguraron que estos colombianos fueron retenidos por irregularidades en su condición migratoria. Según Amnistía Internacional, durante su reclusión han estado en graves condiciones que atentan contra su dignidad y su salud, como celdas improvisadas, sin acceso a agua potable o durmiendo a la intemperie. Sus familiares han afirmado que han contraído enfermedades y no han recibido atención médica a pesar de las súplicas. No han podido reunirse con sus abogados y los tienen incomunicados. Respecto a esta situación, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo ha dicho lo siguiente: desde septiembre de 2016 se viene adelantando una tarea de asistencia consular y acompañamiento humanitario a estos 59 connacionales privados de la libertad. Nos preguntamos en qué consiste ese acompañamiento, porque como dijimos, estos 59 colombianos no han podido ver a sus abogados, están enfermos y no son atendidos y no se les ha hecho juicio alguno. Doctor Fernando, 59 compatriotas están secuestrados y siendo torturados por la tiranía chavista y parece que nadie hace nada al respecto. Vanessa, pero no hay problema, ¿no? Es que es gente humilde. Son unos morenitos ahí queridos, compatriotas nuestros, pero no son importantes, no son importantes. Entonces le dan asistencia consular. Y con eso el doctor Carlos Holmes Trujillo duerme a pierna suelta, no tiene problema ninguno. Colombia no levanta la voz para protestar por este secuestro, que es un secuestro infame contra estos compatriotas nuestros, a quienes todos los días les cambian de acusación. Ya lo último no es que no son terroristas, sino que están ilegalmente en Caracas. Pues como hay tanta gente en Caracas, ¿y qué tal el millón de venezolanos que están en Colombia por cuenta de la dictadura de Chávez? Pero nos volvemos a preguntar, Vanessa, ¿dónde está el reclamo formal, la protesta de fondo de Colombia contra el secuestro de estos compatriotas? ¿O será que, como lo decíamos irónicamente, por el hecho de ser gente humilde, no vale la pena? Y entonces les dan asistencia consular, que no es ninguna, doctor Holmes, no es ninguna. No los atienden, no tienen abogados que ejerzan sus derechos, que vigilen el ejercicio de sus derechos. Nada, nada, nada. Los tienen abandonados simplemente porque son gente humilde. Entonces, si son gente humilde, no cuentan esos 59 compatriotas. Aquí hay compatriotas de primera, de segunda y de quinta categoría, Vanessa. Y estos 59 que están presos por el gobierno de Maduro para hacer propaganda internacional en contra de Colombia, no existen. Y Colombia muda, dándoles asistencia consular. Vaya, vaya, vaya. Ahí quedamos completamente tranquilos. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad, muy buenos días. Se confirmó lo que algunos medios de comunicación anticipaban ayer, y era que la terna para elegir al fiscal ad hoc en el caso Odebrecht sería devuelta al presidente Iván Duque, porque no convencían los nombres de dos de las mujeres que están en la terna. Es Clara María González, la actual secretaria jurídica de la presidencia, y el de la magistrada Margarita Cabello. El tercero, ustedes ya saben, es el doctor Leonardo Espinosa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Lo que ocurrió fue que la magistrada Cabello, ante los comentarios de sus compañeros de tribunal que veían inconveniente su nombre en la terna, decidió renunciar y lo hizo, según dijo, para facilitar una decisión en el alto tribunal ante el debate que suscitó su nombre entre los propios colegas, varios de los cuales consideraron que ella estaba inhabilitada para ser fiscal ad hoc. Otra razón es que creaba la magistrada Cabello un conflicto de interés en la medida en que ella con su voto había ayudado a elegir a la mayoría de los compañeros de la Corte Suprema. Así las cosas, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia consideraron que con la renuncia de su colega Margarita Cabello la postulación para el cargo de fiscal ad hoc ya no había terna y que por lo tanto no podían elegir entre los dos nombres que quedaron, el de Clara María González, la actual secretaria jurídica de Presidencia, y el del doctor Leonardo Espinosa, quien es el decano de la Facultad de Derecho de la Sergio Arboleda. Ayer, en horas de la noche, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, le comunicó al presidente Iván Duque la decisión del tribunal de esperar a que el mandatario reemplace el nombre de Cabello por el de otro candidato y volver a deliberar y elegir así al fiscal ad hoc.
Luego de conocerse la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Iván Duque hizo saber que recompondrá la terna en breve y que presentará la nueva terna para que se elija al fiscal. Sobre si se elegirá este o el otro año, el fiscal, el presidente de la Corte, José Luis Barceló, dijo que se podría convocar una sala plena extraordinaria, pero que dependerá de tener los votos necesarios. Y es que hace esa advertencia porque el quórum decisorio implica que sea por lo menos de 16 magistrados y algunos de ellos ya están saliendo a comisiones de servicios, según dijeron desde el alto tribunal, a cumplir con unas tareas que habían establecido previamente. Vamos a ver qué pasa. La fecha límite es el 19 de diciembre y lo más seguro es que en las próximas horas se conozca la nueva terna. ¿Qué es el 17 de diciembre para el Poder Judicial? La vacancia. Vacancia judicial, porque así celebra el Poder Judicial desde hace muchos años la fecha de la muerte del Libertador en San Pedro Alejandrino, el 17 de diciembre de 1830. En honor al Libertador no se trabaja el 17 de diciembre. Luego hagan las cuentas para saber en qué día estamos, cuántos días faltan para la vacancia judicial. Después de la vacancia por la muerte del Libertador, pues prácticamente no hay juzgados. Prácticamente, de hecho. Entonces, pues queda una semana. El presidente Duque tiene que recomponer la terna, pero me imagino que no la va a recomponer sino con una de las ternadas, es decir, con Margarita a reemplazar Cabello. a Cabello. Sí, insistirá con la doctora González, que es su empleada, su subalterna en la dirección jurídica de la presidencia, ¿o no? Sí, señor. Pues de hecho siempre se habló de la inhabilidad de las dos, ¿no? La una por ser muy cercana, pues primero al presidente, segundo por ser la persona encargada del tema jurídico en presidencia, y pues la otra por ser de la Corte Suprema de Justicia. Y se había dicho que si se recomponiera, lo ideal hubiera sido que fuera con las dos. Vamos a ver qué va a hacer el presidente, si la recompone con los dos nombres o solamente con el de la doctora Margarita Cabello. Bueno, por ahora hay un nombre, excelente candidato, como ustedes lo comprobarían cuando le hicimos una entrevista aquí en La Hora de la Verdad, el doctor Leonardo Espinosa, ¿no es cierto? Sí, señor, Leonardo Espinosa. Un excelente jurista, un hombre de una visión universal del derecho, muy capaz en todos los temas jurídicos, y este tema no podría ser ajeno a su disciplina y a su capacidad investigativa. Sería un candidato de excepción. Pero sobre las otras dos hay comentarios y hay problemas desde el momento de su elección. En una, porque el presidente manda una de sus empleadas, la doctora González, y la persona que tiene más relación con la Corte Suprema de Justicia, porque esa oficina jurídica de Palacio, ¿qué es lo que hace? Revisar, entre otras, todas las sentencias de la Corte Suprema de Justicia para que el gobierno colombiano tome posición y para que esté actualizado en la materia. Entonces, bueno, en fin, ya veremos. Pues por ahora, en este momento, no hay terna. No hay terna de 3 como quería el doctor Barceló, porque le mandaron una terna de 3 que quedó convertida por ahora en una terna de 2. Entonces, vamos a ver qué sucede más adelante. ¿Qué le vamos a hacer? Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, y a toda nuestra audiencia. Desmanes y poca afluencia de personas se presentaron el día de ayer en las nuevas movilizaciones que se realizaron en diferentes ciudades de Colombia por parte de los estudiantes, quienes, entre otras cosas, piden más recursos para las universidades públicas del país. En la ciudad de Bogotá se presentaron hechos de vandalismo a manos de personas encapuchadas, quienes quebraron vidrios y rayaron varias paredes de algunas fachadas de edificios y las estaciones de Transmilenio ubicadas en la avenida Caracas, entre ellas la de la calle 26 Profamilia y calle 22. Además, esto hizo que se dañara el tráfico de la zona. En la ciudad de Pasto se presentaron enfrentamientos entre la policía del SMAT y los estudiantes que se encontraban apoyando a sus compañeros que con autorización se encuentran acampando en la Plaza de Nariño. Según narran testigos, los desmanes se presentaron cuando los protestantes activaron varias papas bombas y las autoridades debieron reaccionar a este hecho. A estos actos se suman los ocurridos
los presentados el día de antes de ayer, cuando encapuchados de la Universidad del Valle quemaron adornos del alumbrado público, hirieron a 2 policías y ondearon banderas de las FARC. Y lo más grave es que ahí no pararon esos hechos, ya que los bandidos lanzaron y dejaron papas bombas a las unidades residenciales cercanas a la zona sin que los niños puedan salir tranquilamente por el miedo que uno de esos explosivos se active. Mientras los estudiantes piden, entre otras cosas, más recursos, el presidente de la República, Iván Duque, le recordó que el presupuesto que su gobierno le otorgó a la educación es de más de 40 billones de pesos, representando el más elevado en la historia del país. Lo que llama la atención de las manifestaciones es la demora en el inicio de las marchas y la poca afluencia de personas en comparación de las otras jornadas. Llevamos ya 2 meses de paro estudiantil, doctor Fernando. 2 meses de paro estudiantil y piden más recursos, solo que han tenido buen cuidado de decir cuánto piden, ¿no? ¿Cuánto piden y por qué y para cuáles universidades? Esas peticiones así gaseosas e imprecisas son las que autorizan todos los desmanes, porque no tienen ninguna obligación de decir se sienten que no tienen la obligación de decir qué es lo que piden, qué es lo que está sucediendo. Pero cada vez esas manifestaciones son más lánguidas y cada vez son más violentas. En la medida en que se sienten más solos, tiran más piedra, echan más pintura y golpean más a una gente que no tiene más delito que el de pagar impuestos para que ellos los reciban en las universidades públicas. Tata Castro. Muy buenos días a todos. La noticia deportiva de hoy tiene que ver con el partido que se jugará este domingo 9 de diciembre en Madrid, el duelo entre River Plate y Boca Juniors que definirá al campeón de la Copa Libertadores de América. El compromiso se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu a las 2:30 de la tarde hora de Colombia y el encargado de impartir justicia será el uruguayo Andrés Cuna. 2-2 terminó el partido de ida en la Bombonera y para este encuentro no rige la regla del gol de visitante. En caso de empate, finalizados los 90 minutos, habrá 30 minutos de alargue y si la igualdad continúa, se definirá desde los 12 pasos al campeón. Y ese campeón dará la vuelta olímpica a miles de kilómetros de su sede en Buenos Aires por culpa de los violentos, que a propósito, ya fue liberado en la capital argentina el hincha de River Plate que arrojó la piedra al bus de Boca cuando se dirigía al Monumental, a quien le dieron una pena de 2 años y 4 meses de prisión en suspenso y al cumplimiento de ciertas reglas de conducta. La seguridad será la que mande este domingo en Madrid, donde esperamos que por fin ruede el balón. Así Boca ahora, por medio del Tribunal de Arbitraje Deportivo, insistirá que le den el título a pesar de lo que suceda en el Bernabéu, doctor Londoño, ya que ayer el Tribunal de Apelaciones de la Conmebol rechazó el pedido de Boca para suspender la final y proclamarse campeón. ¿Será que lo logramos, doctor Londoño? Este es mucho sainete, eso es lo que se llama un sainete. No. Un sainete, sí, recordemos, es una pieza de teatro ligera, ¿no? Donde lo que predomina es el sentido del humor y las inconsecuencias del comportamiento de los personajes que no tienen ninguna coherencia ni ningún fondo. Eso es un sainete. Esto es un sainete, el sainete del final River Boca. Y en un minuto estaremos con el senador Fernando Nicolás Araujo, Centro Democrático Generación del 14, hablándonos de un tema en el que él se ha especializado, la ley de financiamiento. En un minuto.